Pues iniciamos lo que será el último programa de esta temporada de Cuatro Culturas. En esta ocasión, Carlos Rontomé nos habla de su participación en un encuentro europeo sobre radicalismo yihadista. El sociólogo ceutí Carlos Rontomé asistió recientemente a una reunión de expertos en radicalismo promovida por la Red de Sensibilización contra la Radicalización, perteneciente a la Unión Europea. Un encuentro motivado por los sucesos ocurridos las pasadas Navidades en Alemania y para plantear esta problemática a fin de buscar fórmulas comunes para afrontarla tras la llegada de refugiados sirios y posiblemente algún infiltrado radical entre ellos. Además, también se abordó el crecimiento que están teniendo en algunos países europeos determinadas opciones xenófobas surgidas por este fenómeno. El motivo por el que se hace esta reunión de la RAN, que es la RAN es una red de sensibilización contra la radicalización que pertenece a la Comisión Europea y del que yo pertenezco, formo parte. Y bueno, esta reunión se convoca sobre todo motivada por los sucesos de Alemania de estas Navidades, ¿no? El hecho de que hubiera unos altercados graves estas Navidades en Alemania y entre ellos además hubo violaciones y hubo, en fin, desconocido, salió en prensa, pues eso provoca la necesidad de reunirse entre miembros de esta red y hablar un poco de lo que está sucediendo, ¿no? y cómo afronta cada país este problema, ¿no? Está relacionado, yo digo, con estos hechos, con el crecimiento digamos, con la crisis que supone la llegada de un número importante de refugiados sirios y la posibilidad de que dentro de ese grupo de miles de personas que llegan, pues siempre hay algún elemento que esté radicalizado o que intente radicalizar a otros miembros, ¿no? de ese grupo. Y además de todo eso, una preocupación añadida a todo eso es la polarización que se observa en los últimos meses dentro de los estados europeos, en el sentido de que han ido creciendo las opciones políticas de tipo xenófobo, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, ¿no? Y bueno, entonces todo eso es lo que lleva a esta reunión en la que participamos personas relacionadas con este tipo de cuestiones, de radicalización, de polarización. Hay miembros de fuerzas de seguridad, hay miembros o personas que tienen cargos dentro por ejemplo, de las oficinas de refugiados. En fin, son reuniones donde hay personas de distintas proveniencias en cuanto a las administraciones, de la educación, la política, la policía y los servicios de información, ¿no? Entonces, bueno, en esas reuniones se expone pues, los problemas que tiene cada estado y las perspectivas que tienen con respecto a esos problemas y las posibles soluciones, ¿no? El grupo de trabajo en el que participó Rontomé lo configuraban representantes de Francia, Portugal, Grecia y Hungría, quienes expusieron sus perspectivas ante esta problemática de manera diferente, ya que para Grecia y Hungría la llegada masiva de sirios a sus fronteras le ocasionan un conflicto en cuanto a la logística para atenderlos. Los expertos intercambiaron experiencias, formularon su puesta en común y cada estado desarrolló su problemática específica y diferenciada. Bueno, en el grupo donde estábamos nosotros, ya digo que se divide, estas eran reuniones diarias, y teníamos sesiones diarias y teníamos reuniones por ejemplo, nosotros nos reunimos con todos los países, sino con un grupo determinado, ¿no? En nuestro grupo estaba Francia, Portugal, Grecia y Hungría, ¿no? Cada uno exponía, evidentemente, su perspectiva del problema, de la llegada, por ejemplo, masiva de sirios a Europa. Claro, las perspectivas eran muy distintas entre lo que podíamos ofrecer los españoles y portugueses, donde el problema es, digamos, mucho menor y sobre todo por el número de refugiados sirios que llegan, que es relativamente pequeño, y, por ejemplo, la perspectiva que tenía Francia o que tenía, sobre todo, pues, digamos, la parte de Hungría y Grecia, que tenían, digamos, una llegada mucho mayor y un problema mucho mayor, incluso un problema de tipo logístico ya incluso para atender a esta cantidad de personas, ¿no? Y bueno, pues cada uno exponía las perspectivas que tenían y las experiencias que tenían en cada país de este tipo de problemas. Y bueno, y luego después en nuestro grupo de trabajo pues intentábamos hallar algún tipo de soluciones, de poner en común algunas cuestiones.
es difícil porque cada Estado cada Estado primero tiene unos problemas distintos, porque aunque estemos todos en la Unión Europea, pero cada Estado tiene problemas muy diferenciados y también tiene formas y perspectivas distintas a la hora de abordar un problema. Las administraciones son también muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablábamos de hacer una actuación de prevención de la radicalización, sobre todo a nivel local, el grupo nuestro, el grupo español, hablábamos de ese tema. Pues, por ejemplo, los franceses pues, nos miraban con una cara muy extraña, decían que eso a nivel local, que eso de a nivel local no, es decir, tenía todavía ese concepto centralizado, ¿no?, de administración, es decir, ellos no tienen unos recursos a nivel local como podemos tener, por ejemplo, en España, ¿no? Entonces, el problema para ellos era una cuestión más de Estado, más que de ámbito local, ¿no? En fin, ya digo que era muy difícil encajar las perspectivas de cada uno en unas solas ideas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues se proponían soluciones o se proponían ideas y luego se debatían y bueno, y se intentaba llegar a algún tipo de acuerdo, pero ya digo que era difícil, ¿no? Porque cada Estado tiene sus problemas diferenciados, ¿no? En cuanto a las conclusiones a las que llegaron, coincidieron en la dificultad de adoptar acuerdos en políticas generales, ya que no sirven, porque la postura de Hungría es de estricta legalidad y otros países son más garantistas. Por ello se planteó que la educación ha de implicar a los poderes políticos de cara al futuro, aunque la preocupación actual no va más allá de los próximos 4 o 5 años. Para Rontomé, asumiendo su establecimiento en Europa, cabe plantearse el futuro de los refugiados con su segunda y tercera generación. Lo primero es lo que te digo de la dificultad de llegar a algo en común, eso para empezar, ¿no? Una de las conclusiones que llegamos es que efectivamente las políticas generales no sirven, o sea, políticas tan amplias, es decir, una sola política para toda la Unión Europea no sirven. Tenemos que tener políticas ad hoc, ¿no? Es decir, para cada miembro y para cada situación en concreto, ¿no? No es lo mismo, no era la misma, ni mucho menos la situación nuestra, por ejemplo, la de España, con la situación de Grecia o la situación de Hungría, que eran radicalmente distintas, ¿no? Y la perspectiva que ellos tenían era distinta. Es decir, era muy difícil llegar a acuerdos de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, los húngaros mantenían una postura, digamos, de legalidad, en el sentido de que todo lo que vulneraba la ley era ilegal y, por lo tanto, había que atajarlo de forma policial, por ejemplo. En el caso simplemente de los refugiados, no estoy hablando de la radicalización, simplemente del hecho de que los refugiados traspasaran sus fronteras. Y, claro, pues, la perspectiva de otros países era muy distinta, ¿no? Era mucho más garantista, ¿no? En fin, es muy difícil. Una de las cosas que hemos visto es que es muy difícil. Y luego, pues, luego se habla pues, de soluciones, digamos, de tipo más general. Pues, por ejemplo, la actuación a niveles educativos, la implicación de los poderes políticos, es decir, que una de las cosas que vimos es que la mayoría de los líderes políticos y de los partidos están muy preocupados, evidentemente, de lo que va a suceder en los próximos años, 3, 4 años, pero no hay una perspectiva de futuro, o sea, es decir, de más qué va a pasar dentro de 20 años con esta población, por ejemplo, que va a quedar asentada en Europa, qué va a suceder con las segundas generaciones, ¿no?, de inmigración. El implicar, por ejemplo, a la clase política en ideas reales, ¿no?, más allá de lo que supone la corrección política o de lo que supone pues, la inmediatez electoral, ¿no? Ya digo, había conclusiones, había ideas así más o menos generales y luego pues cada grupo, y en nuestro caso, por ejemplo, pues eso, una de las cosas que hablamos era la necesidad de trabajar a nivel local, ¿no? Hay un plan en España contra la radicalización, un plan nacional, que por ejemplo no se ha puesto en marcha prácticamente a nivel local. Tiene una serie de niveles y el que tendría que estar a nivel local no está implementado, ¿no? Pues por ejemplo es una de las cosas que vimos, ¿no? Es decir, la necesidad de que se tome en serio realmente esta cuestión y de que no sea un asunto que solo aparezca cuando aparece una noticia o cuando aparece un hecho grave, ¿no? No todos los países veían con idéntica perspectiva la situación porque Francia estaba muy sensibilizada por el azote terrorista y no oculta su preocupación por la posibilidad de que crezca esa radicalización, a lo que se añade la llegada de sirios a su país, por lo que su postura es más dura que la de otros países y plantea que quien vulnere la ley sea expulsado. Por otra parte, los húngaros han tomado como referente la valla fronteriza de Ceuta, en versión corregida y aumentada, aunque son conscientes que no es la solución en un entorno en el que parece que se quiere aislar a Europa de otros continentes como Asia y África a base de vallas. La persona que estuvo allí, que era un subprefecto francés,
precisamente de la Oficina de Ayuda a los Refugiados o de Tratamiento de Refugiados, bueno, exactamente la traducción en francés no la cojo bien. Este hombre, pues claro, estaban muy preocupados porque, claro, en Francia, por dos cuestiones. Estaban muy preocupados, primero, por la posibilidad de que crezca esa radicalización que ellos ya han sufrido en los últimos tiempos, varios atentados terroristas. La mayoría de estas personas que han atentado son franceses, son de nacionalidad francesa, son segundas, terceras generaciones. Están muy preocupados están muy sensibilizados por ese tema, ¿no? Y claro, la llegada de refugiados sirios les introduce otro nuevo problema más, un problema añadido al que ya tiene. Entonces su perspectiva era bastante dura en el sentido de que pues mantenían la idea de que todo aquel que vulnerase la ley debía ser expulsado, por ejemplo, ¿no? Era una de las cuestiones que se trató allí. Estoy hablando de los refugiados sirios, ¿no? Pero claro, porque con el tema de los nacionales pues no pueden utilizar ese tipo de medidas. Y luego también estaban muy preocupados por el crecimiento de las opciones políticas de tipo xenófobo, ¿no? Por ejemplo, en Francia sabemos que es uno de los grandes partidos que ha pasado de ser un partido muy minoritario, el Frente Nacional, a estar prácticamente a nivel de los grandes partidos franceses, ¿no? Entonces hay una gran preocupación por ese tema, ¿no? Por la radicalización y por la polarización de la sociedad francesa en dos grandes bloques, digamos, entre aquellos que observan a los refugiados e incluso a sus nacionales musulmanes con mucho más recelo, ¿no? Y bueno, eso es una de las cuestiones que se abordaron. Y ya digo que los franceses tenían una preocupación muy fuerte porque lo estaban sufriendo en primera mano. Los húngaros, por ejemplo, hablaban mucho más del tema de los refugiados, alababan, por ejemplo, les gustaban, de hecho ellos reconocen que han copiado en parte la idea de la valla nuestra, ¿no? De la valla de Ceuta, ¿no? Ellos, pues han utilizado una solución parecida a la que nosotros tenemos aquí, pero además a lo bestia, ¿no? Digamos, en cuanto a tamaño y en cuanto a dificultad para el paso, ¿no? O sea, que digamos que ellos han utilizado ese referente. Evidentemente no es una solución, yo creo que incluso ellos saben que no es una solución, la valla no es una solución, es una medida de contención quizás, pero no es una solución, ¿no? Pero bueno, pues ellos habían tomado esa idea de construir una valla y a fin de cuentas lo que estamos haciendo, si tú ves el mapa de Europa, lo que estamos haciendo son construir vallas, estamos aislando un poco Europa con vallas físicas del resto, ¿no? de África y de Asia, ¿no? El documento que suscriben estos expertos en radicalización y sus conclusiones son trasladados a la Comisión Europea. Entienden estos mismos expertos que los políticos han de implicarse más de lo que lo hacen y acometer esta problemática de forma efectiva. La red de sensibilización contra la radicalización está interesada en potenciar todo esto con la creación de grupos locales para que sean más activos al tratarse de un problema real y grave. Rontomé considera que un porcentaje pequeño de los radicales llegan al acto terrorista, lo que plantea que el hecho violento surge como consecuencia de un proceso previo de radicalización. Por todo ello, Carlos Rontomé considera que es preciso tomar conciencia que el fenómeno de la radicalización, es más un problema social que no solo de seguridad, y como tal hay que afrontarlo. Todas las conclusiones que se van sacando en estas jornadas, pues se elabora un documento que compendia todo lo que se ha tratado y eso se eleva la RAN, lo eleva a la comisión y además la RAN lo utiliza como herramienta de trabajo, se distribuye entre los miembros, en fin. Otra cosa es que luego pase el filtro político y realmente los políticos pues, lo tengan en cuenta, ¿no? Ya digo que una de las cosas que hemos visto es esa escasa implicación de los políticos de forma efectiva, ¿no? en este problema, ¿no? Una de las cosas que hablábamos era eso, ¿no? Si, por ejemplo, pues la dificultad que surge a la hora de que tú puedas dar un tipo de ideas o de soluciones a este problema, que si son realmente viables desde el punto de vista político, no legal, sino político, porque pueden tener consecuencias electorales, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé hasta qué punto luego se toman en cuenta, los documentos están ahí, y luego ya imagino que la contingencia política o la necesidad política ya pues, hará el filtro correspondiente, ¿no? Es cierto que ellos están interesados, lo que es la RAN, lo que es la red, están interesados en potenciar todo esto. Se está hablando de hacer grupos locales, no solamente grupos, digamos, nacionales que se reúnen y tal.
sino grupos locales mucho más activos, ¿no? Es la idea de que esto realmente pues, tome fuerza en el sentido de que es un problema real y que es un problema grave, ¿no? Ten en cuenta que no hay, digamos, una población que se radicaliza, hay un porcentaje pequeño, muy pequeño, pero sí existe un porcentaje de personas que llegan al acto terrorista, ¿no? O sea, digamos, realmente la RAN surge precisamente cuando esa radicalización asoma ya, ¿no? En forma de acto violento, ¿no? Pero claro, esto es un proceso previo. La radicalización es un proceso previo y bastante largo en muchos aspectos. Y bueno, un poco ha sido como cuando ya truena, ¿no? Nos acordamos de Santa Bárbara, ¿no? Cuando ya aparece el hecho violento es cuando nos acordamos de que ha habido un proceso previo, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que es muy interesante que exista esta red y que siga funcionando en el sentido de que, bueno, que se tome conciencia de que es un problema de tipo social, no es un problema solamente de seguridad. La seguridad, con problema de seguridad es un problema importante, pero es un problema social, ¿no? Es un problema de tipo social que hace que acaben en un acto violento que luego al final es lo que a nosotros nos llama la atención, ¿no? o nos impacta, ¿no? Pero que previamente ha tenido un proceso bastante largo, ¿no? El siguiente asunto que abordamos es la presentación en Madrid, en fechas recientes, de la Federación Hindú de España, que preside un ceutí, Juan Carlos Ramchandani. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurumilitam Yana Tashmae Shri Gurave Namaha. He nacido en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetos. Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityu Ma Amritam Gamaya. De lo irreal, llévame a lo real, de la oscuridad, llévame a la luz, de la muerte, llévame a la inmortalidad. Om Shanti, Shanti, Shanti. Muy buenas noches, Suswagatam, bienvenidos a este nuevo programa de Cuatro Culturas, donde hoy en el apartado del hinduismo o Sanatana Dharma vamos a hablar de la presentación pública de la Federación Hindú de España. Les habla Juan Carlos Ramchandani, también conocido por Krishna Kripadas, sacerdote hindú, yoga acharya y presidente de la Federación Hindú de España. El pasado sábado 11 de junio se celebró en la ciudad de Madrid, en concreto en Casa Cantabria, el Centro Regional de Casa Cantabria y la ciudad de Madrid, se celebró el evento público de la presentación oficial de la Federación Hindú de España, organismo que agrupa a diferentes asociaciones, comunidades y templos hindúes de España, a todos aquellos que están registrados legalmente como entidad religiosa en el Ministerio de Justicia. Un evento que llevaba ya planificándose desde hace tiempo, después de una serie de años de gestiones, de reuniones, de tratar de llegar al máximo de acuerdo posible y consenso. En el 2015 se fundó la Federación y, como hemos dicho, hace cuestión de unos días se presentó oficialmente en la ciudad de Madrid. Era un evento en el cual tuvimos una serie de invitados muy distinguidos. Invitamos a personalidades del mundo de la cultura, de personas cercanas o simpatizantes del hinduismo, a presidentes de asociaciones y comunidades religiosas hindúes, bien, y también a la Embajada de la India y también a las autoridades que representan, digamos, la diversidad o el reconocimiento del gobierno español. Por parte de la Embajada de la India asistió el señor Sri Ashwin Bhaskaram, que es el encargado de asuntos culturales. Bien, entendemos que la Federación Hindú de España, como organismo autónomo y que representa los intereses de los hindúes españoles o residentes en España, aún así pues tenemos un respeto por la India, a la cual consideramos nuestra tierra espiritual, la tierra donde están nuestros lugares sagrados, la tierra de donde vienen la gran mayoría de nuestros maestros
la tierra donde nace el Sanatana Dharma. Entonces, la Embajada de la India, el embajador se encontraba ausente, envió a uno de sus máximos representantes para que estuviera también la voz de la India presente en este acto. Por parte del gobierno vino don Fernando Arias Cangas, que es el director de la Fundación Pluralismo y Convivencia, que es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, que se encarga por velar y asesorar en temas de diversidad religiosa al gobierno español. Su presencia la consideramos muy importante y la consideramos como un respaldo a la Federación Hindú y esta andadura que comienza. También vino doña Puerto García Ortiz, que es la directora del Observatorio de la Pluralidad Religiosa. Bien, es también un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, que colabora también con la Fundación Pluralismo y Convivencia y que se encarga de velar por la diversidad religiosa, que se cumplan los acuerdos, que haya un respeto por la libertad religiosa y al mismo tiempo un asesoramiento en temas de relaciones entre los gobiernos, ya sean estos locales, autonómicos o estatales, con las diferentes confesiones religiosas. Bien, también tuvimos la fortuna de contar con varias personalidades del mundo del hinduismo, como Sri Swami Satyananda Saraswati Maharaj, originario de Barcelona, que es el fundador de la organización religiosa Advaita Vidya, con sede en Barcelona, y al mismo tiempo es el vicepresidente de la Federación Hindú de España. También estuvo Sri Yadunandan Swami, representando a la Asociación para la Conciencia de Krishna. Tuvimos también a Gopala, representando al Centro Shivananda de Madrid. Y luego estuvieron los presidentes y miembros de las 4 asociaciones fundadoras de la Federación Hindú de España, como son la Asociación Arsha Vidya, con sede en Madrid, la Asociación Advaita Vidya, como hemos dicho, en Barcelona, la Comunidad Shuddha Sattva de Valencia y la Asociación Hindú Vedadharma, con sede en Madrid. Independientemente de donde tengan las sedes, tienen actividades por toda España. Y luego también pues, estuvieron representantes de la comunidad india hindú de Madrid y personalidades, como he comentado, del mundo de la cultura. También estuvo presente el presidente de honor de la Federación Budista de España, con lo cual pues, también tuvimos representantes de otras religiones o filosofías que han nacido también en la India. Algunas de las personalidades invitadas ese día no estaban disponibles porque no se encontraban en Madrid o tenían otros compromisos y nos enviaron mensajes de felicitación, entre ellos, por ejemplo, el de Bharti Taylor, que es la directora ejecutiva del Hindu Forum of Europe, el Foro Hindú de Europa, al cual está afiliado la Federación Hindú de España. Nos envió un mensaje pues, dándonos la enhorabuena y deseándonos los mayores éxitos en la representación del hinduismo en España. También escritores y profesores de yoga como Ramiro Calle, Enrique Jardiel y otras, Vicente Merlo y otras personalidades, Óscar Pujol, personalidades que han escrito mucho sobre el mundo del hinduismo, del sánscrito, del yoga, nos enviaron sus mejores deseos. Aún así, pues tuvimos 50 personalidades invitadas que asistieron a este acto, que tuvo un aspecto espiritual y también cultural que vamos a ver ahora. El acto comenzó con la recitación de mantras o himnos, oraciones sagradas, para crear un ambiente propicio, auspicioso. Luego se pasaron a encender las dipas o llamas, digamos, que se encendieron, que es la forma tradicional del hinduismo de comenzar un acto, encendiendo una velita, una llama, para que nos aporte luz, para que nos aporte sabiduría y disipe la oscuridad o cualquier obstáculo que nos podamos encontrar en el camino que comienza la Federación Hindú de España. Entonces se pidió a 10 de los invitados de honor
a que participaran encendiendo las dipas, el representante de la Embajada de la India, el director de la Fundación Pluralismo y Convivencia y los respectivos presidentes de las asociaciones fundadoras, y algunos otros miembros de honor comenzaron a encender las dipas. Tvameva pratyaksham brahmasi, tvameva pratyaksham brahma vadishyami, ritam vadishyami, satyam vadishyami, tammam avatu, tarvaktaram avatu, avatu mam, avatu vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shamno Mitra Shamvarunaha, Shamno Bhavatvayama, Shamna Indro Brihaspatihi, Shamno Vishnu Gurukramaha, Namo Brahmane, Namaste Vayo, Tvameva Pratyaksham Brahmasi, Tvameva Pratyaksham Brahmavadisham, Ritamavadisham, Satyamavadisham, Tammamavire, Tarvaktaramavire, Arimam, Arivaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sahana Bhavatu, Sahano Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahai, Tejasvino Vaditamastu Ma Vidvijavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate, Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate. Después, el representante de la Embajada de la India dijo unas palabras en nombre del embajador y del gobierno de la India, donde nos daba la enhorabuena por la iniciativa, el apoyo del gobierno de la India. Recordó que el hinduismo, como cultura, como filosofía, como espiritualidad, tiene más de 5.000 años de antigüedad y acoge a personas de todas las razas, estratos sociales, sexo, etc. Bien. Después de las palabras del representante de la embajada, que era el encargado de asuntos culturales, señor Sri Ashwin Bhaskaram, habló don Fernando Arias Cangas, director de la Fundación Pluralismo y Convivencia y representante del Ministerio de Justicia en este evento. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, pues agradecer la invitación que nos habéis cursado a la Fundación Pluralismo y Convivencia a través de Ramchandani pues para participar en este acto. La Fundación Pluralismo y Convivencia es una fundación del Ministerio de Justicia español que lo que tiene como finalidad es la promoción del ejercicio de la libertad religiosa en España. Nosotros estamos trabajando ahora fundamentalmente para que ese marco jurídico que se dio el Estado español, donde caben todas las confesiones, donde se pretende respetar el derecho individual de cada persona a vivir la fe que profesa, se haga realidad, ¿no? O sea, trabajar con los ayuntamientos, trabajar con las comunidades autónomas, con las distintas administraciones, para que esa gestión vaya facilitando la vida a los ciudadanos españoles, la vida, entre otras cosas, en su dimensión espiritual y religiosa. Es uno de los instrumentos también del Estado para esa cooperación con las confesiones. Actualmente estamos trabajando directamente con ayuntamientos, en este momento con 10 ayuntamientos grandes de distintas provincias españolas, con esa idea, con la idea de ir facilitando, mejorando esa gestión de la diversidad religiosa, haciendo que la diversidad que compone nuestra sociedad pues facilite que las personas puedan vivir en sus opciones personales, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo. Por eso nosotros no solamente para ello estamos haciendo investigaciones, estudiando, tenemos un portal web en donde hemos elaborado estas herramientas de gestión de esta diversidad religiosa, facilitamos toda la información
que tenemos sobre la realidad plural en España, y eso lo hacemos a través de las investigaciones, pero también en la Fundación una cosa que solemos y estamos en el de hacer es participar en distintos momentos de las confesiones. Yo esta mañana estaba en un acto también de la Iglesia Evangélica Española, que reunió a distintos personas, representantes de la confesión de toda España. Hoy aquí estas son cosas también porque la información no solamente nos viene de la investigación de las páginas, sino también de las personas, ¿no? Conocer directamente las distintas personas, las distintas entidades de las confesiones religiosas en España, para nosotros nos ha dado una visión diferente, ¿no? Que pone caras, que pone realidad a aquello que también los estudios nos están facilitando. Pues nada más, agradeceros, insisto, vuestra invitación, y bueno, pues estaremos siempre que necesitéis y queréis estar en contacto con nosotros. La puerta de la Fundación está abierta a vosotros y a todas las confesiones y convicciones también, no solamente las confesiones. Pues muchas gracias a todos. Bien, luego tomó la palabra un servidor, Juan Carlos Ranchandani, Krishna Kripa Das, como presidente de la Federación Hindú de España, donde además de dar la bienvenida y el agradecimiento a todas las personalidades que allí se congregaron, hablé de la situación actual del hinduismo. Como hemos comentado en muchas ocasiones, el hinduismo a día de hoy sigue sin estar reconocido por el gobierno español. Nos encontramos una serie de problemáticas al no estar equiparado con las distintas confesiones que se encuentran en nuestro país, como no tenemos reconocidos los matrimonios, problemas que puede haber a la hora de la incineración de cuerpos, problemas del acceso de sacerdotes a lugares como prisiones, hospitales y bueno, pues la falta de terrenos o de subvenciones para poder desarrollar nuestras actividades. Entonces estamos luchando por obtener el notorio arraigo del gobierno español. Somos una religión que tiene una presencia documentada en España desde 1860, en la ciudad de Tenerife, donde ya se encuentra un inmueble registrado como lugar de culto, y que en la ciudad de Ceuta tiene una presencia documentada desde 1896, que se encuentra el primer hindú empadronado en la ciudad de Ceuta. O sea, tenemos una presencia más que centenaria, que es uno de los requisitos que hoy en día pone el gobierno para poder reconocer, otorgar el notorio arraigo a una religión, que tenga una presencia de más de 100 años y que esté presente en más de 10 comunidades autónomas. El hinduismo se encuentra hoy en día prácticamente repartido por toda la geografía nacional, y también en mis palabras pues también aclaré la diferencia entre indio, persona originaria de la India, hindú, aquel que practica el hinduismo, que no tiene que ser necesariamente ni originario, ni étnicamente, ni familiarmente está relacionado con la India. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurumilitam Yana Tashmaya Shigurave Namaha. Nacido en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetos. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Saksha Param Brahma Tasmaya Shigurave Namaha. Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityuma Amritam Gamaya. Llévame de lo irreal a lo real, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Om Shanti Shanti Shanti. Mere pyare Atmao Suswagatam, que quiere decir todas mis queridas almas, soy muy bienvenido a este acto de presentación de la Federación Hindú de España. Claro, comenzar diciendo que la palabra hindú es una palabra que no es una palabra sánscrita, que no es una palabra que viene de nuestra tradición. Lo que hoy en día conocemos como hinduismo es el Sanatana Dharma, la ocupación eterna, el deber eterno del alma, del ser humano, de estar en contacto con la divinidad. Y se dice que cuando los musulmanes comienzan a invadir la India y llegan al río Sindhu, pues por una cuestión de pronunciación, en vez de decir Sindhu, comienzan a decir Hindu. Entonces el río y toda esa cultura, de la noche a la mañana, la civilización del Sindhu se convierte en Hindu. Pero prácticamente no hay textos
hasta el siglo XVII, donde textos védicos o Vaishnava, Shaiva, donde no aparece la palabra hindú, hasta el siglo XVII. Los mismos sanatanis o hindúes nunca se referían a sí mismos como que somos hindúes. Es una palabra que luego adoptan porque es la forma de que los invasores se dirigen a ellos. Nosotros seguimos utilizando, por supuesto, la palabra hinduismo porque es la más común y la que todos estamos familiarizados. ¿Bien? Pero tener claro de que hinduismo es un término extranjero que se nos impone y que el nombre real sería Sanatana Dharma o Vaidika Sanatana Dharma, quiere decir el Dharma que pertenece a la cultura védica, cultura de los Vedas. Y en esto en España muchas veces crea confusión, porque por ejemplo en inglés sí que lo tienen muy claro, ¿no? Que es Indian y que es Hindu, ¿no? En español mucha gente asocia hindú con persona de la India, pero en la India no todos son hindúes. En la India hay hindúes, hay musulmanes, hay cristianos, y no todas las personas que son hindúes son de la India. La historia un poco de la tradición védica, que se divide en varias escuelas o sampradaya o varias visiones filosóficas de la verdad. Entonces, en el hinduismo las cuatro principales ramas o cuatro principales escuelas son los Shaivas, que adoran a Shiva, los Vaishnavas, que en mi caso adoramos a Vishnu o Krishna, los Shaktas, que adoran a la diosa madre, y los Smartas, también a veces llamados Advaiti, que tienen un concepto, adoran a 5 divinidades, tienen un concepto impersonal, abstracto de la divinidad. Y luego, dentro de cada escuela hay más divisiones. Por ejemplo, dentro del Vaishnavismo hay Gauriya Vaishnavas, hay Sri Vaishnavas, hay igual, dentro del Shivaísmo hay diferentes. Y nosotros desde la Federación lo que queremos es unir a todas las diferentes tradiciones del hinduismo. Entonces están estas 4 escuelas que yo mencionaba, y luego hay hoy en día grupos de personas que siguen a maestros o maestras que no se encuadran dentro de ninguna sampradaya. Que, por ejemplo, el Hindu Forum of Europe, el Foro Hindú de Europa, los denomina cariñosamente como free gurus. Free gurus como gurus libres que no pertenecen en particular a una tradición. Puedo poner, por ejemplo, el caso de Sai Baba, el caso de Amma, por ejemplo, que vienen de la India, su enseñanza vienen del Sanatana Dharma, pero no vienen de escuelas tradicionales. La situación del hinduismo en España es que, a pesar de que son una religión o una forma de vida, una filosofía, que tenemos documentos que testifican la presencia desde 1860, pero aún así no estamos reconocidos oficialmente por el gobierno español como una religión fidedigna, o no tenemos convenios o conciertos o reconocimiento como tienen las demás religiones. Se habló también de los objetivos que tiene la Federación Hindú de España, entre ellos pues estar el preservar y difundir el Sanatana Dharma, que es el nombre original de lo que hoy en día se conoce por hinduismo, el asesoramiento a aquellas asociaciones que están registradas como asociaciones culturales, que den el paso a asociaciones religiosas para poder estar en el registro oficial del Ministerio de Justicia, para poder pertenecer a la Federación Hindú de España, al mismo tiempo para poder beneficiarse de los posibles acuerdos que haya en un futuro con el gobierno de la nación. También velar porque no se esté constantemente denigrando, constantemente se esté burlando, constantemente se esté ofendiendo a la cultura espiritual hindú. Vamos a estar ahí siendo una voz importante para cualquier tema en el cual se denigre o se burle de nuestra cultura, ya sea de nuestras festividades, de las divinidades, de los maestros, de nuestra forma de vida. Vamos a estar ahí para alzar la voz, para protestar, siempre que lo veamos como una cuestión importante, donde realmente se estén violando los derechos a la libertad religiosa, a la libertad de culto, y se esté yendo de una forma totalmente injusta contra lo que son los valores del Sanatana Dharma. Otro de los puntos importantes que recoge la Federación Hindú de España es, aparte de preservar y difundir la espiritualidad hindú, de establecer templos, de la formación correcta de los purohit, de los sacerdotes, y los reconocimientos, como hemos dicho, de bodas. Otra cosa muy importante, vamos a velar
porque no se desacralice más, no se degenere más la práctica del yoga. El yoga es uno de los darshanas o de los 6 sistemas filosóficos, espirituales del Sanatana Dharma. El yoga tiene su origen en la India, en la tradición espiritual hindú, y vemos cómo, especialmente en Occidente, se está desacralizando, se está degenerando y se están haciendo continuas aberraciones en nombre de algo tan sagrado para millones y millones de personas como es el yoga. Entonces, desde la Federación Hindú de España estamos dispuestos a asesorar, a decir qué es yoga, qué no es yoga. Y reconocemos la libertad de las personas, de las asociaciones, a hacer las actividades que quieran, pero por favor no utilicen el nombre de algo, de una práctica tan sagrada, una práctica que tiene miles y miles de años de antigüedad, llamándole yoga cuando es totalmente contrario. Entonces la Federación Hindú de España va a asesorar y también va a ser una voz que va a estar ahí siempre para que no se cometan más aberraciones, para que no se desacralice algo tan sagrado, tan profundo como es el yoga. Después de mis palabras se pasó al aspecto artístico, cultural de este evento. Tuvimos una danza Kathak. Kathak es una de las danzas tradicionales de la India, especialmente del norte de la India, y tuvimos la gran fortuna de contar con la artista Sharmini Tatmaratnam, bien, que es originaria del sur de la India, que lleva ya más de 20 años afincada en España y que hizo 2 danzas. Una de ellas se llama Shri Krishna Vandana, o ofrendas al Señor Krishna, y bueno, fue una de las partes más aplaudidas y que más atención y más apreció de este evento, y aparte que ella, bueno, quiso bailar y participar con su arte de forma desinteresada. Fue uno de los aspectos, digamos, más importantes del evento. El evento terminó con una forma de reconocer a los invitados de honor, a las personalidades que asistieron al evento. Se llama el ponerle el Upavastra. Upavastra es un pañuelo sagrado como el que yo llevo puesto, y es una forma de honrar a las personalidades, y pusimos este pañuelo a estos dignatarios, a estas personas, especialmente a estos VIP o invitados especiales que tuvimos, una forma de honrarlo, algo que fue muy apreciado por aquellas personas que lo recibieron y por el público en general. Fue un momento muy emocionante. El colofón al evento fue un aperitivo vegetariano, cocinado con amor y devoción, prasadam, que se sirvió a todos los invitados, acompañado de refrescos, zumos, todas bebidas no alcohólicas, y todos los invitados recibieron un tríptico como este, informando de las actividades de la Federación Hindú de España, cómo se pueden afiliar, cómo pueden colaborar, qué tipo de actividades vamos a tener en el futuro, como el año que viene, que queremos organizar un congreso de carácter ya público
y también que la Federación Hindú tiene actividades no solamente en la ciudad de Madrid, donde hemos empezado, sino que se están planificando actividades en otras ciudades de España, como en Barcelona y en Valencia. Ha sido un gran éxito la presentación, ha tenido su repercusión en los medios de comunicación, muchísimas asociaciones que ahora se quieren unir a este proyecto de la Federación Hindú, que tienen que cumplir, por supuesto, una serie de requisitos. Nosotros estamos ahí para asesorarles de cómo hacer el paso de entidad cultural a religiosa, o cómo crear una asociación religiosa, cómo unirse a la Federación Hindú de España, y al mismo tiempo pues comenzamos esta andadura. El próximo sábado, en la ciudad de Londres, en Reino Unido, se celebra la Asamblea General del Hindu Forum of Europe, el Foro Hindú de Europa, al cual está afiliado la Federación Hindú de España, y en la que viajaré a la ciudad de Londres para representar al hinduismo español. Como ya recordarán nuestros espectadores, el año pasado tuve la fortuna de asistir al evento del Diwali en el Parlamento Europeo, y este año la celebración será en la ciudad inglesa de Londres, donde estará la Asamblea General y donde la Federación Hindú de España llevará la voz de más de 40.000 personas que practican el hinduismo en España. Bien, según las estadísticas que hemos recibido, hay más de 40.000 personas que practican alguna forma de hinduismo, y pensamos que hay muchísima gente que está practicando alguna forma de hinduismo y no lo sabe. Y estamos aquí para asesorarlo. Y el Foro Hindú de Europa es la voz de 3 millones de personas en la Unión Europea que practican alguna forma de hinduismo. Vamos a despedir este programa con una serie de imágenes de esta celebración que tuvimos en la ciudad de Madrid, y al mismo tiempo le comentamos que en el verano se suelen haber bastantes festividades dentro de la tradición hindú, que dentro de nuestra capacidad siempre nos gusta compartir estas celebraciones con todas las personas, independientemente de su credo o de su raza. El hinduismo es una religión en continua celebración, es una forma de vida, una espiritualidad que va a nivel personal y también a nivel social y a nivel humano. El Sanatana Dharma es una religión que hoy en día tiene cerca de 1.000 millones de fieles, y que es la tercera religión del mundo, y que estamos desde la Federación Hindú de España y este humilde servidor luchando para obtener el reconocimiento del gobierno español y tener nuestra posición y nuestro trato igualitario con el resto de las confesiones religiosas que están en nuestro país. Muchas gracias por su atención, sean felices, y les animo a que continúen viendo nuestros programas después del verano. Om Shanti. वासुदेवाय ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय ॐ नमो भगवते
Pues amigos, con este programa ponemos punto final a la temporada de Cuatro Culturas. Volveremos después del verano. Hasta entonces, que nos veremos, que pasen una buena temporada.